Vamos a estudiar de forma detenida, minuciosa y sistemática la Biblia desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, si Dios nos da vida. Y esta serie que va a abarcar a los patriarcas de Israel, que son Abraham, Isaac y Jacob, nos promete ser una serie que nos va a dar entendimiento de por qué nosotros debemos de vivir por fe. Nos va a dar comprensión de las cosas que en el Nuevo Testamento nos manda Dios. Y antes de entrar en materia, les quiero dar algunos principios espirituales como base, como fundamento teológico. Cuando Dios habla y nos dice que Él tiene un propósito para algo, al cumplir nosotros ese propósito, estamos haciendo la voluntad de Dios. La palabra propósito significa intento original. Intento original. La palabra propósito significa intento original o la razón original de algo. Si yo tengo un ventilador aquí y el ventilador comienza a dar vueltas y a proyectar aire hacia mí, ese ventilador está cumpliendo el propósito original del inventor. Porque el que inventó el ventilador tenía como intento original su primaria función que aventar aire. Cuando el ventilador comienza a aventar aire, está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Cuando nosotros se nos manda en el Nuevo Testamento a vivir por fe, el justo por la fe vivirá, significa que debemos siempre remontarnos al intento original, al propósito por el cual Dios quiere que vivamos por fe. Cuando yo comienzo a comprender los propósitos eternos de Dios, comienzo a funcionar más adecuadamente, porque ahora lo que hago lo entiendo y lo que entiendo obedezco. La persona no puede, un ser humano, obedecer a Dios si antes no cree. Cuando yo creo verdaderamente, bíblicamente, comienzo a obedecer a Dios. Pero cuando yo creo, necesito estar convencido de aquello que estoy creyendo. Y una vez que esta convicción entra a mi vida, yo comienzo a hacer aquello del Dios que me dice, haz esto, haz aquello, pórtate de esta manera, deja esto, deja aquello. Lo hago porque creo y porque sé que su intento original, su propósito por el cual me dice Dios, haz esto, no cometerás inmoralidad, me amarás con todo tu corazón. Su propósito original es que al hacer yo esto, yo pueda realizarme como su hijo o como su hija. Mientras nosotros no nos realicemos, mientras nosotros no hagamos ni cumplamos el propósito original de Dios, nuestra vida no tendrá propósito ni significado. Seguirás viviendo como viven los animalitos del campo, seguirás teniendo la vida almática nada más, no encontrarás todavía, no disfrutarás tu matrimonio, no disfrutarás tu carrera de medicina, no podrás disfrutar nada en la vida. Y serás cristiano, irás a la iglesia y todo, pero tu actitud es amargada, es triste, nunca hay gozo, nunca has realmente comprendido y entendido el propósito original de Dios. Dice la Biblia en Mateo 13 que cuando Jesucristo explicó la parábola del sembrador, en el primer caso, dice, el sembrador salió a sembrar y parte cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se llevaron la palabra, se llevaron la semilla y no hubo ningún fruto. Y cuando Jesucristo explica y revela el intento original de haber contado esto que no entendió toda la gente, les dice a sus discípulos, a ustedes les es dado el conocer lo que la gente común no conoce. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque aparecen locura, se han de discernir, no se pueden razonar, y aunque intente y aunque procure, no puede entender porque son cosas espirituales. Pero a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. La persona que oye la palabra explicando este caso Cristo y no entiende, viene el malo y arrebata la semilla de su corazón y entonces no hay ningún crecimiento.
Aquí Cristo nos está diciendo la importancia de entender cuando estemos sentados ante un maestro, ante un predicador, cuando abramos por nosotros mismos la Biblia, tenemos que entender la Biblia, entender sus razones, entender sus propósitos, porque no es mera letra intelectual, es espíritu que nos quema, que nos cambia, que nos transforma. Jesucristo dijo en Mateo 24, 37 al 39, que como en los días de Noé, no entendieron y se los llevó el diluvio a todos por falta de comprensión. Por falta de comprensión, por falta de no entender por qué Dios te dijo que no te casaras con un muchacho que no fuera cristiano, te casaste con un muchacho que no era cristiano, te casaste con una muchacha que no era cristiana, porque no entendiste. Si lo hubieras entendido, no lo hubieras hecho. Si hubieras entendido que el propósito original de Dios es que te casaras y que tuvieras hijos lindos y que te fuera bien y que fuera un pedazo de cielo tu matrimonio, no lo hubieras hecho. Pero tu falta de comprensión y de entendimiento de por qué Dios me dice que no vaya a las discos, por qué me dice que yo no haga esto, por qué Dios me prohíbe aquellas cosas, si yo no entiendo esas cosas, no las voy a poder obedecer. Dios llama desde el principio del Génesis. Si queremos entender el intento original de Dios de todo, está en el libro del Génesis. Dios en el Génesis nos revela la razón por la cual hizo al hombre, los cielos, la tierra, todo se encuentra en el libro del Génesis. La palabra Génesis es la palabra hebrea Bereshit, que significa origen u orígenes. Y ahí encontramos nosotros en el capítulo 12 del Génesis, por primera vez en la historia humana, desde la historia de la creación, después de que Adán y Eva fallaron, después de que el hombre mató a su hermano Caín, mata a Abel, después de que en el capítulo 11 se juntan todos los pueblos que existían para hacer la primera globalización, el primer intento de un gobierno mundial. Esto del gobierno mundial, la globalización, no es nuevo, es la idea más antigua satánica del enemigo. Juntar a todos, y no hay nada de malo en juntarnos todos ni intercomunicarnos. El problema está en querer hacerlo sin Dios. Dice el Salmo 2, se juntarán las naciones y consultarán unidos y dirán, rompamos de Dios nuestras cuerdas, echemos de nosotros sus ligaduras y rebelémonos contra Dios. El que está en el cielo se reirá y dirá, he puesto en Sión a mi rey. El propósito de Dios es que Jesucristo venga y gobierne en Sión y se ríe mientras de todos los planes que hacemos. Pero cuando nosotros comenzamos a entender los propósitos de Dios detrás de lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en México, por qué salió Fox, por qué salió Bush en Estados Unidos, por qué ellos permiten solo como Castro y como Hussein estar en esos lugares, cuando yo entiendo las cosas que están pasando, mi vida comienza a adquirir significado. Porque entro dentro de un plan donde yo entiendo los propósitos originales. Si yo no entiendo que ese ventilador con las aspas que dan vueltas es para echar aire, lo voy a agarrar y lo voy a usar como palo, como cuchara, y el inventor del ventilador no lo hizo para que yo lo usara como cuchara ni para ninguna otra cosa. El propósito específico es echar aire. Ninguna otra cosa, ninguna otra función tiene su lugar hasta que ese ventilador eche aire y se conecte a la energía eléctrica. Mi vida no puede tener propósito hasta que mi vida no entre a hacer y a funcionar para aquello para lo cual Dios me creó. Dios dice, no cometerás inmoralidad, porque Dios sabe que las relaciones homosexuales, las relaciones lesbianas, el sexo antes del matrimonio, el sexo fuera del matrimonio con alguien que no es tu esposa, mi esposo, todas son relaciones que nos van a afectar. Dios no creó el cuerpo para los placeres sexuales fuera del matrimonio. Dice 1 Corintios 6, el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Entonces, como los jóvenes no saben para qué fue hecho el cuerpo, como tú no sabes para qué fue hecho tu cuerpo, fornicas. Te acuestas con un hombre y con otro, con una mujer y con otra, porque no entiendes que tu cuerpo no fue hecho para eso, y como tú no sabes para qué tu cuerpo fue hecho, lo estás usando en un área en la que te estás autodestruyendo. Pero cuando tú entiendes que mi cuerpo es santo, y es el templo del Espíritu Santo,
comienzas a cuidar tu cuerpo, a apapachar tu cuerpo, a darle la alimentación adecuada, el ejercicio adecuado, y cuidas tus órganos sexuales, y solamente son para tu esposa, y solamente son para tu esposo, y ya no adoro, ya no es un Dios el sexo para que tenga que estar pensando vivir en el sexo y viendo las piernas a todos, y viendo películas pornográficas, ya no, ya eso queda relegado. ¿Por qué? Porque ahora no es lo principal en mi vida, ni tiene eso por qué convertirse en un Dios, porque el propósito original de Dios es que mi cuerpo le glorifique a Él. Glorificar pues en vuestro cuerpo, porque sois templo del Espíritu de Dios. Todo, amados santos, necesita ser entendido. Y cuando lo entendemos, nuestra vida, repito, comienza verdaderamente a tener propósito y significado. Dios en su soberanía escoge a un hombre para fundar una nación en medio de todas las naciones que han existido en la historia humana. La nación escogida, la nación de Israel. Si alguien pudiera ahorita objetar y decir, bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel? Se podría contestar simplemente, ¿y por qué no a Italia? ¿Y por qué no a México? ¿Y por qué no a los alemanes? ¿Y por qué no a los ingleses? La cuestión no es que fue escogido un grupo, sino el propósito original por el cual Dios escoge un grupo de entre todos los que hay en el mundo. Y si hubieran sido los ingleses, hubieran dicho, ¿y por qué no los alemanes? Y si hubieran sido los franceses, ¿y por qué no los mexicanos? El hombre siempre arguirá y discutirá lo que Dios hace, pero la Biblia nos enseña que Dios es soberano. Y si entendemos las razones detrás de por qué Dios hace esto, entonces tu vida comienza a adquirir conciencia y sabiduría, y te vas a expresar a Dios y le vas a decir, Padre, qué grandes son tus obras. Realmente todo lo que haces se encuentra detrás un propósito, una razón original, sabia. Porque Dios es infinitamente sabio. Dios no hace nada que no sea sabio, no hace nada que no sea justo, no hace nada que no sea santo. Si ahorita mi mente no alcanza a comprender por qué Dios permite ese temblor, y yo creo que si yo fuera Dios no haría eso, es porque no entiendo el intento que se encuentra muchas veces detrás de las mismas destrucciones y de las tragedias y de los problemas que el hombre enfrenta. Pero cuando yo comienzo a entender la mente de Dios, comienzo realmente, como Job, a decir, enmudecí y callé, porque tú lo hiciste. Yo no soy juez ni para juzgarte ni para decirte esto es bueno, esto es malo, de acuerdo a mi pobre perspectiva, a mi pobre entendimiento lleno de tinieblas. Para mí es malo, y si yo fuera tú no haría esto. Dios me contesta, pero tú no eres yo. Y en segundo lugar, son barbaridades las que estás diciendo, porque lo finito no puede comprender lo infinito. Y si yo quisiera revelarte todos mis propósitos y tú no comienzas a sintonizar mi frecuencia, dice Dios, yo tengo 1,000,000 de watts, tú tienes 60 watts, te vas a fundir los fusibles. Y todos los hombres que han tratado de, a través de su razonamiento, sin conectarse a Dios, entender a Dios, han acabado locos. El más grande ejemplo del siglo pasado es Friedrich Nietzsche, el filósofo de Adolfo Hitler, el hombre que escribió Zaratustra y así hablaba el hombre que dijo Dios está muerto, el que ha influido más grandemente que ningún otro hombre en la filosofía del siglo pasado, el siglo del ateísmo. Gracias a Nietzsche, el filósofo que a los 42 años acabó homosexual y loco totalmente de remate. Dios no estaba muerto, el que se murió fue Nietzsche. Dios sigue vivo. Dios escoge a Israel por varias razones. La primera es para que en medio de toda la historia que a partir de este momento comienza a desarrollarse, ya a partir de las naciones que comienzan a formarse, hubiera una nación en el mundo entero, en la historia hasta el 2001, donde nos encontramos ahorita, que pudiéramos nosotros ahorita voltear hacia el pasado, y ahorita tenemos a historiadores, a sociólogos, a psicólogos, a antropólogos, y decirles, en el estudio que ustedes tienen de la sociología, de la antropología, díganme señores científicos, díganme señores académicos, ¿qué otra nación en la historia de la humanidad, antes de que hubiera la revelación de un solo Dios, fue monoteísta? Si nosotros recurrimos al pasado, las civilizaciones más antiguas registradas son los sumerios, los egipcios y los asirios. Y todos fueron politeístas. Después surgieron los babilonios, los griegos y los romanos con miles de dioses.
Israel es la única nación en la historia, en medio de todas las civilizaciones del pasado y de todas las tribus que han existido, que dio testimonio de un solo Dios verdadero. En segundo lugar, Dios escoge a este grupo de personas que se iniciarían con el llamado de Abraham para que a través de ellos viniera el Mesías, la simiente que Dios le confirma. Después de Génesis 3:15 a Adán, se la confirma a Abraham. Y cuando volteamos hacia atrás, estamos en el 2001, nos damos cuenta al leer la Biblia que Jesucristo es el único ser humano, Mateo capítulo 1, Lucas, el Evangelio de Lucas, en las genealogías, a través del cual se puede trazar su genealogía desde el inicio de la historia humana. No hay ningún solo hombre en la historia que te pueda decir quién fue su tatarabuela. Y tomamos el árbol genealógico de Jesucristo desde Adán hasta José y hasta María, y la Biblia nos traza toda su descendencia a través de los hijos, y la historia nos confirma que esos reyes, que ese David, que ese Salomón, que esa Ruth, todas estas personas existieron históricamente. No son cuentos, no son leyendas, no son mitos, no son inventos, es algo histórico. En tercer lugar, para que a través de la nación de Israel viniera este santo libro que en esta noche tenemos en nuestras manos, llamada la Biblia. Los más de 40 autores de la Biblia fueron todos judíos. La primera iglesia fue judía. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, no en el actual judaísmo, en el judaísmo de Abraham, Isaac y de Jacob y de la Torah. Porque ahora el judaísmo moderno ya es más fuerte rabínicamente. Ahora el judaísmo moderno tiene dos libros, uno es el Mishnah, el otro es el Talmud, donde son ya interpretaciones de hombres de la Torah, o sea, le agregaron a la revelación divina. Lo mismo que pasó con el cristianismo, cuando se le agregó a la Biblia 11 libros y se introdujeron herejías que no se encuentran en la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por judíos, el origen fue judío, el primer Mesías fue el Mesías único y verdadero Jesucristo judío, los primeros cristianos judíos, los apóstoles judíos, la primera iglesia judía, hasta los primeros siglos, los primeros años todos eran judíos, hasta que después ya se dispersó el evangelio y las naciones se adhirieron al olivo, se cortó al pueblo judío y fuimos injertados, Romanos 11, en el olivo original. Nosotros que éramos olivo silvestre fuimos injertados y ahora participamos de las promesas de Abraham. Lo que se le prometió Dios a Abraham nos pertenece a nosotros, a la iglesia. Gálatas 3 y Gálatas capítulo 4. El que es de la fe es hijo de Abraham, y todo lo que vamos a estudiar de Abraham nos corresponde a nosotros. Posteriormente Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, y vamos a ir desarrollando todo esto con más detalles, el cual después le llamaron Isaac. Él heredaría la promesa dada a Abraham. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob es el padre, el fundador de las 12 tribus de Israel, a través de las cuales de una sola, de Judá, vendría el Mesías, Yeshua, Jesucristo. Yo creo que menos de un mes, todos los pastores de Villanueva fuimos invitados, les conté, a la embajada de Israel. Estuvimos creo que el 20 de diciembre, el 19 de diciembre más o menos, y estuvimos con el consejero de las embajadas a nivel latinoamericano de Israel, en la embajada ahí en las lomas de Chapultepec. Y cuando él me dijo que era increíble que su tribu favorita era Judá, le dije al consejero de Israel, Moshe Bahar, le dije, ¿sabía usted, señor Bahar, que el Mesías viene de Judá? ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Génesis 49. Y cuando sacamos una Biblia y se la enseñamos ahí en su oficina y vio que realmente el Mesías venía de Judá, no sabía qué contestar. A través de esas 12 tribus, de una sola vendría el Mesías y sería Judá. La palabra Judá significa alabanza. Y de ahí viene la palabra judío. La palabra original no es judío, la palabra original es hebreo. Y después cuando cruzaban el río Jordán, comenzaron a cambiarles el nombre. La palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Por eso dice Romanos 2 que ahora nosotros somos los verdaderos judíos, porque ahora somos nosotros los que alabamos a Dios, en espíritu y en verdad.
Veamos rápidamente en el libro de Éxodo, capítulo 2, Éxodo 2. Después de Génesis sigue Éxodo, para que no se vayan a Apocalipsis. Cómo continuamente Dios se comienza a manifestar ante la nación de Israel como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les voy a decir el intento original. Dice Éxodo 2, versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Versículo 15 al 16, además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Vemos pues que Dios comienza a aparecerse, comienza a revelarse lo infinito, comienza a bajar a lo infinito, lo intrascendente, lo que va más allá de la comprensión humana, lo que está invisible se comienza a manifestar en el mundo visible. Aquel que no está sujeto a ninguna dimensión se baja a nuestra dimensión, y en nuestra dimensión en la que nosotros vivimos, física, limitada, se comienza a manifestar a los hombres, y siempre les dice, soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Cuando Dios comienza a revelarse y a insistir que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiero que noten que ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, ¿verdad? Ya eran historia los tres. Y cuando Dios comienza a decirles, yo soy el Dios de Abraham y Dios de Jacob, está diciendo Dios, en primer lugar, que ellos están vivos. Porque Dios no es el Dios de muertos. Yo fui el Dios de... No, yo soy el Dios actualmente de Abraham, Isaac y Jacob. O sea que estos tres personajes están en su presencia y están vivos. Y Dios comienza a mostrarles que esas personas, a través de las cuales Él se reveló, a través de las cuales puso su propósito original, su intento original para fundar una nación de donde vendrían y donde todos nosotros venimos de lado, donde está nuestra cola, tenía el propósito de demostrarnos de que somos peregrinos en esta tierra. Que cuando nos encontramos con el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora Él es mi Dios, y ahora yo llamo mi Dios, yo soy su hijo, somos su pueblo, por lo que ahora la muerte para nosotros no tiene ya ningún misterio. La muerte para nosotros ya no significa absolutamente nada más que la liberación de lo que está adentro, para irnos y recobrar otro cuerpo y continuar viviendo y aprendiendo por la eternidad, y vamos a regresar a este planeta cuya ecología va a ser totalmente transformada para continuar viviendo eternamente en esa vida que Jesucristo, su Hijo, nos vino a dar con su muerte y su sangre en una cruz en el Monte Calvario. El ser humano, pues, que entiende esta revelación y que le entrega su vida a Jesucristo, dice Efesios 1, 7 al 9, 1 Corintios 2, 14, Mateo 13, 19, que nosotros comenzamos a conocer los misterios de Dios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1, 7 al 9, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no entiende nada de estas cosas, pero el cristiano, el que ha sido realmente el recipiente del Espíritu Santo, comienza a conocer algo que ojos no han visto, ni oídos han oído, lo que las personas jamás han sentido, ni lo que tu tía ni tu cuñado se imaginan que exista. Es lo que Dios tiene revelado para nosotros y escondido para nosotros cuando le amamos y tenemos comunión con Él. Y esto cambia tu vida, cambia mi vida, cambia mis propósitos, cambia mi negocio, cambia mi futuro, cambia mis metas, me revoluciona, me cambia. Todo absolutamente ya pierde valor ante mí. Ahora ya la fama, la popularidad, el reconocimiento, el aplauso, el dinero, el materialismo, todas esas cosas pasan a segundo plano. Ahora mi alma comienza a entender en dónde se encuentra
la verdadera satisfacción y mi vida comienza ahora solo a tener paz en Él. Y fuera de Él, ya no quiero nada en esta vida. No significa que te vistas de monje, que te vayas a un convento y que vendas todo, ¿verdad? Significa que ahora todo, puedes tener todo, puedes tener tu Mercedes-Benz, tu BMW, tu casa en las lomas, puedes viajar a París. Dios no está en contra de ninguna de estas cosas, pero ninguna de estas cosas ahora te atan. Ninguna de estas cosas ahora son tu ídolo. Tu negocio ya, el llegar a ser presidente, senador, funcionario, es secundario todo. Si vas a querer ahora llegar a algo, y qué bueno que seamos ambiciosos para alcanzar puestos, es con el propósito de glorificar su nombre. Y si no es ese tu propósito original, tu intento original, tu razón por la cual quieres estudiar lo que estudias, quieres llegar a ser lo que eres, si no es ese tu propósito de llegar ahí, no vas a poder jamás al llegar ahí encontrar la razón ni la satisfacción de tu vida, porque la razón y el propósito de nuestra vida es Dios. Solo para Él fuimos creados y nuestra vida fuera de Él nunca alcanzará el propósito en esta tierra. Abraham pues y los descendientes de Abraham serían, este es el primer principio en esta noche, las personas que a través de ellas Dios cumpliría y alcanzaría sus propósitos en esta tierra. La razón por la cual Dios llamó a Abraham fue para que él fuera la semilla. La razón original fuera el comienzo de algo que ahora es una multitud que se llama el cristianismo, y ahora somos la iglesia, y todo lo que existe ahora alrededor de Jesucristo tiene su propósito original en la historia en Abraham. Y por esta razón a Abraham se le llama, veámoslo rápidamente en Romanos 4, el padre, el progenitor de todos nosotros los creyentes. Dice Romanos 4, versículo 11 y 12, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo aún incircunciso, para que fuese, ¿qué cosa? Padre de todos los creyentes no circuncidados. Un momento, maestro. Si este hombre se le llama el Padre de todos nosotros, yo quiero conocer a mi Padre espiritual, en el sentido que Dios sus propósitos y los principios y los caminos que primero ahorita yo estoy siguiendo se los reveló a Él, y esta es la importancia de conocer y estudiar la vida de Abraham, porque Él fue el origen de todo lo que nosotros somos. Él es el Padre de la iglesia, de todos nosotros los creyentes y de todos los que se conviertan, el Padre de los creyentes. Dice el versículo 17, el versículo 12, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, los judíos, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo otra vez nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por segunda vez se le llama que es nuestro Padre. Y el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Dios le llama a Abraham en el nuevo pacto, en el Beth Midrash, el Padre de todos nosotros. Consecuentemente, ahora Dios deja todo aquello antes de Abraham de la raza humana y comienza a poner sus ojos y a escoger a un hombre para que a través de él una nueva clase de personas comenzaran a poblar la tierra. Un grupo nuevo de seres humanos que a través de los siglos iban a conocer al Dios verdadero. Un nuevo grupo de seres humanos que siempre serían la minoría. Pero la minoría con Dios. Dios comienza a escoger lo insensato para avergonzar a los sabios, lo vil y menospreciado para avergonzar a los fuertes.
Y lo que no es para deshacer lo que es. Y ahora predicamos nosotros la palabra de la cruz, la cual es locura al mundo que no conoce los misterios de Dios. Ahora las cosas del Espíritu, el mundo no las puede recibir ni las puede entender, porque el mundo está guiado por el alma, el mundo está guiado por sus 5 sentidos. El mundo solamente le interesa lo que ve, lo que oye, el poder, la fama, la mundanalidad, el sexo, el dinero, el materialismo. Es lo único que está alrededor del mundo. Ahora nosotros tenemos un llamado celestial. He entendido mi llamado celestial, me entrego a ese llamado celestial y mi vida comienza a adquirir propósito y significado todos los días. La Biblia nos muestra, pues, regresamos a Génesis 12, que Abraham es el personaje más importante de la Biblia, porque 14 capítulos del Génesis están dedicados a Abraham. 14 capítulos del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 25 del Génesis. Un capítulo entero del Nuevo Testamento, Romanos 4, dedicado a Abraham. Un capítulo entero, Romanos 4, está dedicado a Abraham y a la justificación o a la enseñanza de la doctrina, que es la columna vertebral de la Biblia, la justificación por la fe. Un capítulo de Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, menciona la gran fe de Abraham. Y 12 versículos de Hebreos capítulo 11, que es la galería de los héroes de la fe, está dedicada a Abraham. Hebreos 11, del 8 al 19. Abraham fue el progenitor de 2 grupos raciales de gentes, los árabes y los judíos. Y entre estos 2 grupos se encuentra el conflicto de los siglos. Es increíble que antes del 67, ustedes saben que los palestinos, la palabra palestino, viene de la palabra filista, de donde vinieron los filisteos. Y finalmente todos ellos son árabes. Antes de la guerra del 67, nunca los países árabes como Saudi Arabia, Jordania, Irak, que son millonarios en petróleo, les ofrecieron jamás construirles una casa. Realmente, si son hermanos árabes y los palestinos son árabes, ¿por qué las naciones árabes no les han dicho, mira, vengan ustedes para acá, vengan ustedes para acá, vengan ustedes para acá, y déjenles ese pedacito de tierra? Israel es más pequeño que el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Déjenles ese pedacito y se acabó todo el conflicto. ¿Por qué a fuerza quieren estar en un lugar que nunca estuvieron? ¿Por qué? Vemos pues que detrás de toda esta historia, estos conflictos, se encuentran fuerzas y poderes espirituales, explicados solamente en la Biblia. Abraham se le llama el amigo de Dios, el príncipe de Dios, Génesis 23:6, Santiago 2:23, un profeta de Dios, Génesis 27, el siervo de Dios, Salmo 105:6, y Abraham nuestro padre. En Romanos 4:1, 11, 16 al 17, y en Santiago 2:21. La vida de Abraham es el retrato más grande de lo que es un cristiano en su peregrinar por fe en este mundo. La vida de Abraham es el símbolo, el retrato del viaje que todos nosotros iniciamos y emprendemos desde nuestro llamamiento, desde nuestra conversión. Abraham es la más grande ilustración de la doctrina más importante de toda la Biblia, la justificación solo por la fe. Veamos pues en Génesis 12, para iniciar brevemente este estudio, cómo llama Dios a Abraham. Jehová había dicho a Abraham. Observen ustedes el tiempo del verbo. No dice Jehová habló a Abraham, sino había dicho. Esto nos dice, y lo vamos a comprobar a continuación, que aquí es el segundo llamamiento de Abraham. Que Dios ya había llamado a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, lo que es ahorita Irak, geográficamente, ya le había llamado, y por alguna razón Abraham no obedeció este llamado hasta esta segunda vez. Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Dios a Abraham 3 cosas. Número 1, vete de tu tierra. 2,
vete de tu parentela, y 3, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vean ustedes, Dios le dice, deja esta tierra, pongan mucha atención, y te vas a ir a otra tierra. El llamado de Dios es para dejar una tierra y llegar a otra tierra. El llamado de Dios es abandonar todas las cosas de este mundo y comenzar a iniciar un viaje donde no se nos dice claramente cada día lo que va a pasar mañana, sino que conforme vamos avanzando y vamos subiendo la escalera, nos ilumina escalón por escalón. Yo quisiera saber, Dios, ¿qué tiene para mí la semana pasada? Dentro de un año, y que me echara luz en los próximos escalones, ya no sería por fe. Dios me ilumina cada paso que doy, me echa luz en el otro, y en el otro, y en el otro. ¿Me puedo quedar en un escalón 2 años? ¿Me puedo quedar en mi vida cristiana atorado 3 años? ¿Me puedo quedar atascado 5 años sin salir de ese lugar, dando vueltas como los judíos en el desierto? Lo vamos a ver después, porque no quise obedecer, y cuando yo no obedezco, Dios no me revela lo que hay adelante, hasta que no cumpla lo que me dijo antes. Es por fe, lo vamos a entender. Dios le dice que abandone su país, sus parientes y la casa de su padre, sus familias y sus posesiones. ¿Por qué? Vamos a comenzar a cuestionar a Dios. De eso se trata el estudio. ¿Por qué llamaría a Dios y por qué nos llama a nosotros a dejar lo mismo? ¿Por qué dice Santiago 4, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque los deseos de los ojos y los deseos de la vida y la vanagloria, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué dice en Apocalipsis 18, salgan de Babilonia, pueblo mío, y no se contaminen? ¿Por qué ese llamado de Dios a dejar todo? ¿Qué significa todo esto? Precisamente Dios le dice a Abraham que deje todas estas cosas porque son las cosas que por naturaleza amamos en nuestro corazón. Amo mi patria, aquí nací, mi México querido, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, amo mi familia, amo mis costumbres, mis tradiciones, y un día a los 20 años, a los 25 años, no sé cuándo se te apareció a ti Dios, cuándo te llamó, ahí me llamó a los 26, hablando, me tumba en mi caballo, nos tumba nuestro caballo, mi caballo por allá, y la filosofía, y el intelecto, y el bolchevismo, y la dialecta materialista, y el marxismo, y mis héroes de Sócrates, y Platón, y bla, y Jesús, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y todos tus rollos, ¿verdad?, pertenecen al mundo, ahora quiero que me sigas. Y conforme más voy abandonando todas las cosas que antes yo amaba, y más cerca estoy de Él, más cerca estoy de entender por qué Dios me dice, deja todo. Y no es un dejar todo físicamente, es un abandonar todo espiritualmente, en mi corazón. Porque tú puedes vivir en una posilga y en una covacha y no tener posesiones materiales y tener ídolos. Y puedes tener 50 coches y 50 casas, y sin embargo nada es un ídolo en tu corazón. Y hay multimillonarios, vamos a ver que Abraham era millonario, que no tienen ídolos en su corazón, porque la idolatría es del corazón, no son bienes físicos. Entonces Dios nos llama a que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, nos comencemos a despegar de mi casa, que tengas casa, está bien que tengas casa, que yo compre una casa, qué bueno que la compres, pero ya ninguna de esas cosas son la principal, y si no la tengo, no me voy a frustrar, no me va a dar un ataque miocardio, no una angina de pecho, no voy a tomar pastillas tranquilizantes si me choca mi carro, se me cae mi casa y se me quema, no voy a morir, porque ahora ya mi corazón, poco a poco, mientras más camino con Dios, más se desprende de todas las cosas, más lejos estás en el espíritu de tus hijos y de todo. Si te muere un hijo, le lloras, qué bueno, pero no le lloras 1 año. Se muere tu esposa, no le lloras 5 años, ni te vistes de luto 5 años. Dios nos fortalece, nos da fuerzas para que sigamos adelante, pasamos por las aguas y no nos ahogamos, por el fuego y no nos quemamos, porque ahora nuestro corazón está en Él. Y a mi esposa la voy a volver a ver, y a mis hijos los voy a volver a ver, y todas esas cosas comienzan a pasar a segundo plano en mi vida. Es un llamado a poner nuestra mira, Colosenses 3, del 1 al 3, en las cosas de arriba. Si hemos resucitado, pongamos otras cosas, nuestra mira
en las cosas de arriba, donde nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados en Él, porque nuestra vida está escondida en Él. ¿Cómo sabemos ahora de que este fue el segundo llamado? Bueno, vamos a ver nosotros a continuación en Génesis 11, 31 y 32. Los antecedentes de Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo. El papá de Abraham se llamaba Taré. Y a Lot, hijo de Harán. Lot era hijo de un hermano de Abraham llamado Harán. Recuerden esto para que cuando vivamos con la vida de Lot sepamos por qué se pelearon. Hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. O sea que Sarai, la que se casó más tarde con Abraham, era su media hermana. Sarai era media hermana de Abraham. Abraham se casó con su media hermana. Hasta el tiempo que la ley fue entregada a Moisés, Dios permitió que se casaran entre parientes. Y la raza humana comenzó a multiplicarse y a cumplir los propósitos de Dios. Cuando ya Dios dio el Levítico, las órdenes ceremoniales de lo inmundo y lo limpio, de lo que era permitido y lo que no era permitido, ya se prohíbe casarse hasta con primos de segundo grado. Y ya la ciencia nos da testimonio, ¿verdad? Hay una enfermedad llamada la hemofilia, donde es fácilmente transmitida cuando te casas con una persona muy cercana o una persona muy cerca a ti, sea primo hermano o primo segundo. Es muy peligroso casarse ya en este grado. Pero aquí en estos tiempos, Dios, su propósito era que entre ellos mismos tuvieran relaciones y se multiplicaran. Después dice, Sarai no era mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Veamos pues en Génesis 12:1 que Dios dijo, había dicho Jehová. Ahora la palabra pero, en el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho. Esta palabra pero nos conecta con los versículos que acabamos de leer de la vida de Abraham en Ur, y no lo está repitiendo. No lo está repitiendo. Ahora podemos preguntar en Hechos capítulo 7, para aclararlo ya, cuando Esteban es interrogado por los fariseos, y él comienza a citar a Abraham. Esteban dice lo siguiente de Abraham, capítulo 7 de Hechos, versículos 2 y 3. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Aquí Esteban está diciendo que antes de que Taré se cambiara a Harán, que es donde encontramos el llamado, antes de eso, Dios ya había revelado, ya había llamado, ya se le había aparecido a Abraham antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué Abraham no respondió al primer llamado y respondió hasta el segundo llamado de Dios? La Biblia no nos lo dice, pero parece ser que sucede lo mismo con todos los que somos hijos de la fe. Todos nosotros como cristianos recibimos a Cristo, y el primer año de cristianos comenzamos a hacer cosas, y ya el primer año que bueno, ya no fumas, ya no tomas, que es la mejor señal de que estás realmente siendo cristiano. Ya no comienzas a ver otras mujeres, ya comienzas a tener discernimiento, tu conciencia es cada vez más sensible, y cada vez que pasa, tienes ganas más de acercarte para Dios. Al principio te parece muy fanático, no, esto es demasiado exagerado, porque no lo entiendes, pero mientras más pasa tu vida cristiana y más pasa tu vida, más te consagras. Casi ninguno de nosotros, cuando Dios nos llama, nos consagramos totalmente a Él. De consagrar ya tenían 5 años en Cristo, otros tenían 7, otros a los 3, otros a los 10 años, algo les pasa en su vida que son conmovidos y dicen, Dios mío, ahora sí, y se entregan a Dios después de tantos años. No sabemos cuánto pasó entre la primera aparición de Abraham, pero hasta la segunda vez que Dios le dice a Abraham, te dije que dejaras eso, Abraham lo deja. Hace poco estaba platicando con un amigo judío,
y me dijo: Armando, fíjate que, bueno, yo tengo a Cristo y tengo como 4 años en Cristo, pero hace poco tiempo un amigo mío se suicidó, judío también, y me conmovió tanto y me perturbó tanto su suicidio, que desde ese momento yo entendí que yo podía acabar lo mismo y que no fui el testigo que debía haber sido con él, y quiero decirte que ha cambiado radicalmente mi vida y ahora estoy entregado totalmente a Dios. No quiero saber nada más que hacer la voluntad de Dios. Muchos de ustedes, como dice 2 de Pedro 1:10, deben hacer firme vuestra elección y vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchos de ustedes siguen cayendo y con las chavas y con el dinero y con esto y con los placeres y Dios segundo lugar y ¡pum! Hasta que no pase algo. Un terremoto, algo, o una muerte en tu país que te haga reaccionar y que puedas decir: Dios mío, es que yo en cualquier momento yo puedo salirme de este mundo. ¿Y qué he hecho con mi vida? ¿En qué he usado mi dinero? ¿En qué he usado mi tiempo? ¿En dónde estaban mis pensamientos? Y ahora estás ante el juicio de Dios en la otra vida y sin ninguna otra oportunidad para vivir para Él. Qué importante es que te consagres, que tomes en serio a Dios. El llamado de Abraham a abandonar su país era muy fuerte. Regresamos a Génesis 12. Porque el país para una persona significa muchas cosas. La tierra donde nacimos, crecimos y vivimos. La tierra de nuestro propio idioma y nuestra propia gente, a la que entendemos. La tierra del atole, los tamales y del chile. La tierra de nuestra educación, de nuestra cultura y nuestro medio ambiente. La tierra de nuestro gobierno, nuestras leyes, estamos acostumbrados. La tierra a la que estamos acostumbrados a vivir. De repente Dios te dice: te vas de misionero a Italia, te vas de misionero al África, te vas de misionero a Guatemala, y cuando ese llamado viene a tu vida y tú no estás listo mentalmente, y menos tu esposa, y tu esposa te dice: pues no me voy, aquí me quedo, y te vas tú, etcétera, etcétera, es un desastre y te anclas y te quedas estancado durante mucho tiempo, porque antes de que viniera ese llamado no te consagraste, no preparaste a tu esposa, no preparaste a tus hijos, y ahora que tienes ese llamado no estás listo. Y Dios llama 1, 2 y 3 veces a lo mucho. Mañana te nombran diputado, y eres diputado y subes a la Cámara de Diputados y ya tienes una plataforma de poder, tu charol y todo aquí, tu motocicleta y aquí toda la cosa, ¿verdad? Y en esa posición no estás listo para esa posición. Tu vida no está consagrada a Dios, o te nombraron gerente de la fábrica Udrich Iscari, te nombraron gerente de la fábrica de seguros, a cualquier puesto, o eres ya artista, o te llaman a cantar, un estudio en televisión, una audición por acá en el Auditorio Nacional, y si no estamos listos al escalar y al llegar a puestos en la vida con Dios, esas posiciones nos destruyen. Nos autodestruyen, porque nosotros no fuimos creados para el poder, ni para la gloria, ni para el reconocimiento, ni para el aplauso, porque todo eso se lo tenemos que dar a Dios. Y si yo no estoy acostumbrado a eso, todo eso me va a enfermar, mi charola me va a enfermar, voy a volver arbitrario, mi belleza me va a enfermar, mi vanidad, todo eso se va a convertir en mis peores enemigos, y mi cristianismo nunca florecerá, porque cuando me llamaron no estaba consagrado. Cásate sin consagrar y te va a ir como la China alegre. Haz un negocio sin consagrar con alguien que no es cristiano y te va a ir como en feria. Pon un negocio y tu negocio no es entregado ni dedicado totalmente a Dios, y tu negocio va a servir para hasta dividir tu familia. Porque Dios le dice a Abraham que deje esa tierra tan bonita, el chile, los tamales y todas esas cosas, en primer lugar, porque la gente del país de Abraham se habían vuelto idólatras, falsos adoradores, paganos, inmorales, ambiciosos y codiciosos de los bienes materiales. Cuando Dios nos dice que dejemos esta tierra,
no nos dice que nos pongamos un traje de astronauta y que nos vayamos del planeta Tierra a la Luna, sino que ahora dejemos todo el mundo y las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida. Dios me dice, Armando, deja en tu espíritu esas cosas, ya no permitas que te anclen ni que te atraigan, ni te vayas con la finta de las cosas bonitas y la popularidad y la fama. Ya no anheles grandezas para ti, ya no anheles los primeros lugares, ya no anheles el aplauso, ya no anheles, crucifícate. Crucifica tu carne con tus deseos y sal de este mundo espiritualmente. Ya no ames las cosas que están en el mundo. Aunque vives en el mundo, no estamos en el mundo. Jesús dijo en Juan 17, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo del mal. Esta gente había abandonado al Dios verdadero y la gente a nuestro alrededor han abandonado a Dios. Se habían entregado al paganismo y la idolatría. Toda la gente a nuestro alrededor, nuestros propios familiares, nuestras mejores amistades, son idólatras, son paganos. Y no significa, ya no te voy a hablar, ya no vengas a mi casa. No, nos está hablando, ¿verdad? Que ahora mi relación con él es cuidado, cuidado, cuidado. Y como estás, Paquito y todo, pero cuidándome siempre con mi escudo aquí, porque si me meto en sus terrenos, me contamina. Te acaba convenciendo y te vas con él, te acaba convenciendo y te vas con ella. Deuteronomio 7, no entreguéis vuestros hijos ni vuestras hijas a las naciones de alrededor, porque los arrastrarán a servir a sus dioses. 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Belial con los santos. Pero como tú no entiendes esas cosas, ahí tienes tu mejor amiga, es una paganota, tu mejor amigo es un idólatra, y tú no te das cuenta cuánto daño y cuánta influencia está ejerciendo en tu vida y en tu propia familia. Dios demanda lo mismo para nosotros, el llamado a abandonar absolutamente todas las cosas que puedan lastimar nuestro llamado celestial.
a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you.